Historias de la danza. ¿Cansado de no saber por qué bailas de esa manera? ¿Aburrido de no poder explicar tus movimientos locos? Mientras acomodas tu ropa, lavas los trastes o viajas, escucha la tradición del ballet, la danza contemporánea y el performance. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes o noches, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a este programa de Historias de la Danza. Les recomendamos que lo escuchen mientras lavas trastes, mientras haces ejercicio y no te quieres concentrar en el dolor. Concéntrate en nuestra linda voz. Bien, la sesión pasada platicamos sobre el romanticismo y llegamos a ver todo lo que habían hecho de parte de los ballets francés. Y ahora vamos a hablar sobre lo que ya viene siendo el ballet el ballet en Rusia. Hay que entender que aquí hay un cambio, un periodo de transición entre lo que sería la modernidad y el romanticismo, ¿no? Porque primero, digamos, están los ballets románticos y surgen estos que se llaman los ballets clásicos. Pero ¿cómo que los clásicos? ¿No que los clásicos eran griegos y romanos? Bueno, igual pasa con la música. El periodo clásico es hasta este momento, por ahí de 1800 y no antes. Entonces, igual en el ballet, pues vimos que el romanticismo pues hablaba sobre la subjetividad, estaban hartos de la ilustración y de todo lo que era objetivo y científico, y con el romanticismo vuelven a hablar sobre la introspección, sobre lo que sentimos, cómo expresarnos, nuestra cultura, las tradiciones. Y ya para el ballet clásico pues retoman algunos temas griegos también en cuanto a los temas, pero también se suma esta parte, no se ha abandonado pues, esta parte de la interpretación y de las emociones. Entonces, nos vamos a trasladar hacia la madre Rusia, donde vemos que la emperatriz rusa, Elisaveta Petrovna, invitó a un austriaco llamado Franz Anton, y hasta ahí voy a decir su nombre porque está muy raro, quien antes, austriaco, había sido director del Teatro Imperial de Viena. Acuérdense que Noverre tuvo mucha influencia, a pesar de ser francés, él trabajó mucho tiempo en la corte de Viena. Entonces digamos que Franz Anton pues era un heredero de la tradición de Noverre. Y él ya antes tenía unas obras muy clásicas, una por el tema, que eran grecolatinos, la obra de Psique y Cupido. Esta obra que habla de una mujer que es enamorada por Cupido y que le dicen que no puede verle el rostro, pero las hermanas intrigosas le dicen, pues qué tal si está bien feo el tipo. Entonces ella decide violar esta prohibición. Y bueno, hasta ahí les dejo la historia para que ustedes investiguen Psique y Cupido. Y por otro lado está el rapto de Perséfone, donde el dios Ares secuestra a la hija de la primavera y se la lleva al inframundo. Y también se las dejo para que la investiguen. Esas eran sus primeras obras. Después vino otro coreógrafo, alumno de él, que se llamaba Angiolini, y coreografió esta obra de Don Juan. A partir de aquí hay un proceso de 3 reinas de los Ares, zarinas, que impulsan el ballet en la corte de Rusia. Está Ana Ivanova, la zarina Petrova y Catalina la Grande. A Catalina la Grande no le interesaba mucho el ballet, pero lo utilizaba igual que Luis XIV, para consolidar su imagen como emperatriz, como reina. O sea, con un interés político. Pasa algo con el ballet ruso. Sucede que no fue afectado tanto por las corrientes románticas que dieron origen a la Revolución Francesa. Entonces, por eso es que tienen un poquito más apego hacia estas danzas que todavía vanaglorian a la realeza. De aquí, de esta escuela, especialmente la impulsada por Catalina la Grande, surge un maravilloso bailarín y coreógrafo llamado Marius Petipa. Aquí Mireya me va a ayudar a contarnos su historia. Hola, gracias por invitarme a las historias de la danza. Ahora voy a continuar platicándoles un poco sobre Marius Petipa. Es, como menciona Javier,
Marius Petipa nace en Marsella el 11 de marzo de 1818. Aunque él era de origen francés, llega a Rusia y es a principios del siglo XVIII cuando Charles-Louis Delot viaja a San Petersburgo y sentó sus bases, en el cual se desarrollarían Jules Perrot y Arthur Saint-Léon. Este último acogió a Marius Petipa como primer bailarín y luego como maestro adjunto en la Escuela Imperial. Después se convertiría en un factor fundamental en la configuración del estilo académico, quien fuera alimentado por preceptos italianos y daneses, como ya lo hemos platicado en otros capítulos de Historias de la Danza, cómo se fueron formando cada escuela de ballet. Ahora estamos hablando de la escuela rusa. La hegemonía de Petipa dura aproximadamente 40 años. Él trabaja ahí en Teatro Mariinsky, pues realizando diversas coreografías, y al principio, pues como les menciono, él era bailarín. Entre sus aportes, logra la autonomía en la danza como disciplina artística. Además, en sus espectáculos predomina la puesta en escena de manera brillante y fastuosa y enfatiza las capacidades técnicas en sus intérpretes más que la acción dramática o la expresión. ¿Sí? Le da mucho énfasis pues al movimiento, a los movimientos fluidos, a los grandes saltos, ¿sí? Voy a mencionar un poco de su biografía, quien su padre es Joan Antoine Petipa, quien fue maestro destacado de ballet, quien vivía en Bruselas. Y también menciono a Lucien, su hermano mayor, quien fue un reconocido primer bailarín del Ballet de la Ópera de París. Sí, entonces Marius Petipa empezó realizando coreografías como La hija del faraón en 1862, después Don Quijote en Teatro Bolshoi de Moscú. Después de eso también La Bayadera. No sé si Javier quiera mencionar en este momento un poco sobre el argumento, la historia. Sí, sucede que Petipa era muy curioso, también le gustaba mucho la cultura hispana y por eso la parte de Don Quijote, que tiene algo de danzas españolas que él estudió. La Bayadera es sobre la cultura de la India, ¿no? Como había una fascinación por lo oriental. Entonces, la trama de La Bayadera pues se ubica en la India, donde una muchachilla que se llama Nikia ama a Solar, un gallardo hombre que anda por ahí. Pero Solar estaba comprometido con la tercera en discordia, Gamsati, que era hija de un emperador de India. Entonces Solar pues se tenía que casar con Gamsati, que era rica y poderosa, pero Gamsati conocía de Nikia y le tenía cierta envidia, pues era correspondida por Solar. Entonces, fingiendo una falsa amistad, le entregó una canasta de flores con una serpiente a Nikia. Y por lo tanto, ¿qué creen que pasó? Pues que la serpiente muerde a la pobre de Nikia y ella termina bien muerta, ¿no? Entonces, ya una vez muerta Nikia, quitada la rival, eliminada la rival, Solor se puede casar con Gamsati, pero hay un cuadro en el ballet donde Solor y Nikia se despiden, se ven en sueños, y después se casa con Gamsati, pero el templo donde se van a casar tiembla y terminan sepultados bajo los escombros. Esa es la historia de La Bayadera. Me pareció interesante porque creo que no es como muy conocida actualmente. Muchas gracias, Javier, por compartirnos sobre La Bayadera. Esas fueron unas de las primeras coreografías que realiza Petipa en la Escuela Imperial Rusa. Voy a mencionar también otras colaboraciones que realizó Petipa, fue con Tchaikovsky, con quien realizó las obras de La Bella Durmiente del Bosque,
El Cascanueces y El Lago de los Cisnes. Estas últimas dos coreografías, su asistente Lev Ivanov, junto a su asistente Lev Ivanov, en este tiempo ya Petipa no podía moverse o realizar algunos movimientos, entonces tenía que acudir al apoyo de Lev Ivanov, ¿sí? Después Marius Petipa empezó a tener algunos problemas, sí, en el Teatro Mariinsky y empieza su separación en el año de 1900. Él fue desterrado, ¿sí? No sé si quiere mencionar algo, si no continúo. Solamente quería mencionar el año en el que él ya aproximadamente en 1903 ya no estaba trabajando en Teatro Mariinsky. Entre una de sus colaboraciones con otros músicos importantes, además de Tchaikovsky, también realizó obras con Pugny, Minkus, Glazunov y Koreshenko, ¿sí? Por mencionar algunos. Una de las características de las coreografías de Petipa es que la distribución de las danzas dentro de sus ballets seguían una misma fórmula, lo que les daba carácter mecánico y una historia bastante predecible. Después del Pas de Deux, los protagonistas iban seguido de variaciones y un baile llamado coda, adornados con desfiles de cuerpos de baile, haciendo pasos de acción y algunos pasos de carácter. Una de las últimas coreografías que realizó Petipa fue El espejo mágico. Y ya después ya no volvería a trabajar nunca más en Teatro Mariinsky. Solo por hablar un poco sobre La Bella Durmiente, considerado uno de los clásicos en el ballet, fue estrenado en 1890 en San Petersburgo. El argumento de La Bella Durmiente es el siguiente. Empieza con la escena de la visión en el que el hada de las lilas le muestra al príncipe una visión de aurora. El resto se concentra en el tercer acto, donde es como un divertimento en el festejo de la boda de la princesa. Algunas de las escenas que se escogieron vienen de cuentos infantiles como El gato con botas, Caperucita y el lobo. Y los pasos de carácter, los que se muestran sutiles o algunas gesticulaciones, aquí también hay un poco de sensualidad, pues se muestran escenas un poquito sensuales, ¿sí? Y aquí es donde se muestra el Pas de Deux con el pájaro azul, ¿sí? Donde el pájaro le enseña a la princesa cómo se puede volar. Ese es un poco del argumento de La Bella Durmiente. Y ya para finalizar, solo pues hablamos un poco de la otra obra del Lago de los Cisnes, con el que participó con Tchaikovsky, a pesar de que en esa época no fueron reconocidos esas obras. Es muy importante decir que ahora continúan aún representándose, y entre unos de los famosos que han bailado el Lago de los Cisnes ha sido Nureyev, Balanchine, Anthony Dowell y Kevin Mackenzie, entre otros, ¿sí? Otro famoso es Matthew Byrne, quien hizo la versión de El Lago de los Cisnes, pero en versión masculina. Eso es algo de la participación y de la historia de Marius Petipa. Sí, ya después, Petipa fue, como dice Mireya, ya se notaba como una estética un poco anquilosada, que no se modificaba, y aunque sí lo intentó, llegó a hacer algunos ballets con un corte un poco más moderno, trató de actualizarse, fueron como muy mal recibidos.